El agua evidentemente es un recurso que puede ser un problema si no lo pensamos seriamente como de una forma integral. Creo que se puede pensar mucho en forma integral, pero creo que hoy vinimos a hablar de lo que nos está pasando. Este país, desde octubre del 2022, atraviesa un déficit hídrico que tiene proporciones históricas, creo que ahí estamos todos de acuerdo. Tanto fue así que el gobierno decretó la emergencia agropecuaria y en octubre del 2022 y la extendió hasta mayo del 2023. ¿Y por qué decretó una emergencia? Porque eso le da ciertas herramientas para gestionar algo que se entiende que está en crisis, que hay que atenderlo en forma urgente y con herramientas que den predecibilidad a aquellas cosas en las que el gobierno entiende que tiene que actuar. En enero de este año la situación comenzó a volverse casi insostenible y la OCE hizo un llamado a la responsabilidad, exhortando el uso responsable del agua en las localidades de Colonia, San José y en Maldonado, 6 de enero. Febrero y marzo la situación no mejoró y la OCE hizo otro llamado a la población para consumir responsablemente el agua potable, y está comillado porque sale así de su comunicado, porque había un alto riesgo en distintas localidades de quedarse sin abastecimiento. La sequía continuó sin dar tregua, se secó el embalse de Canelón Grande y se secaron las otras 4 reservas de agua que hay para Montevideo y alrededores. Y es verdad, la OCE fue comunicando algunas cosas a través de su página web. Yo hice un breve resumen de esas comunicaciones para ir entendiendo cómo se fue gestionando esto. Arranqué en el 8 de marzo. El 8 de marzo el comunicado dice que en el día de ayer, o sea, el 7 de marzo, por baja marea, no fue posible realizar trasvases en agua corriente. En ese momento todavía podían usar reservas del Canelón Chico y se decía, la OCE misma dice, este trasvase permite mantener hasta fines de abril la disponibilidad de reservas, considerando el promedio de agua bruta, etcétera, etcétera. En ese momento, la OCE decía que tenía unos 26 millones de metros cúbicos en Paso Severino y 4 millones de metros cúbicos en Canelón Chico. En esta fecha no había ninguna evaluación de la situación. Cuando vemos qué pasó el 11 de marzo, entre el 11 y el 14 salen notas en la prensa que dice se seca el embalse de Canelón Chico y salen fotos como esta de la gente buscando metales en el lecho del Canelón Chico porque estaba completamente seco. Sigo con la información de la OCE. El 15 de marzo dice, se está analizando un plan de acción con la región metropolitana y centro. ¿Cuál fue ese plan de acción? ¿Quién fue el responsable de la gestión de ese plan de acción? Tampoco se evalúa la situación. No sé si eso quiere decir quizá que todavía no tenían definidos los parámetros con los que iban a evaluar esta situación que venía complicándose, porque ya se había secado el Canelón Chico. El 22 de marzo, sigo con información de la OCE, el 22 de marzo dice, el embalse de Paso Severino continúa descendiendo y se encuentra en cota 30,94 metros, siendo este el nivel mínimo histórico registrado. Estábamos en un problema más serio todavía. En ese caso dice, se continúa trabajando en medidas. El plan de acción, al haber llegado al mínimo histórico, ¿cambió? ¿Se dispararon otros riesgos que quizá antes estaban en contingencia? ¿Qué alerta se activó? ¿Consultaron a Inumet a ver cómo iba a proseguir eso? ¿Qué iba a pasar quizá la semana siguiente, 15 días para atrás? ¿Qué referencias tomaron? En ese momento la OCE dice que tenía una reserva de 19 millones de metros cúbicos. Asumiendo un consumo de unos 600.000 y pico, 700.000 y pico, que tengo entendido que es más o menos lo del área metropolitana, ahí teníamos agua para unos 30 y poquitos días. De nuevo, 22 de marzo,
límite mínimo histórico de la cota, no se evalúa la situación. Pero si se dice que se llegó a un mínimo histórico, entiendo que muy bien no estaba. Pasamos al informe del 29 de marzo. El 29 de marzo subió un poquito el volumen, según dice el informe, 2 millones de metros cúbicos, y es la primera vez que aparece un indicio de una evaluación de criticidad, porque ese día dice, la situación crítica se mantiene, o sea que si se mantiene es porque la anterior ya era crítica. El 19 de abril dice, la cota está 17 centímetros más baja, ni siquiera hace la cuenta de cuánto era en metros. Y dice que hay una reserva de 14 millones, veníamos de una reserva de 17. Y hacen una evaluación que ya no se entiende mucho si es de criticidad o de qué es, porque dicen, la situación continúa siendo compleja. Una situación compleja es una situación que tiene varias variables, no necesariamente que es crítica. Una cosa es definir un sistema por su complejidad, otra cosa es definir una situación como crítica. Son cosas bastante diferentes, no son sinónimos. Entonces, llegamos al 26 de abril, con una cota de 29,45 metros, que era más baja que el mínimo, por tercera vez más baja que el mínimo histórico, con una reserva de 12 millones, que más o menos ahí ya estábamos, ustedes me corregirán, pero quizá en unos 20 días de agua, y se vuelve a evaluar la situación y ahora dice, la situación es extremadamente compleja. Era crítica, era igual de crítica que la vez anterior, era compleja, ahora era extremadamente compleja. Y esta es la primera vez que se comunica que se elevan los valores excepcionales de cloruros y de sodio. El de cloruro a 450 y el de sodio a 280. Ahora, ¿por qué se suben acá los niveles? ¿Cuál es el parámetro que cambia? ¿El de la cota? ¿El del volumen? ¿El de los días que nos quedaban? ¿El de la complejidad? ¿El de la criticidad? ¿Qué cambió? ¿Cuál fue el criterio? Ahora subimos y antes no subimos. ¿Me pueden habilitar para mostrar una gráfica? Un minutito, por favor. Perfecto, gracias. Esta es la gráfica. Esa gráfica está construida con datos de OCE. Y fíjense que a esta altura estamos en el 16 de abril, pero los valores tienen una tendencia al alza. Y acá, claro, después que lo aprobaron, se disparó al alza hasta llegar al máximo. Si miramos el de sodio, pasa exactamente lo mismo, pero ya se venían subiendo. Entonces, se venían subiendo analizando qué parámetros, qué se disparó, qué alerta cuando decidieron terminar de subirlo. Eso es una cosa que no quedó respondida. El 3 de mayo, de nuevo, datos de la OCE. Ya no hay evaluación, pero dice, con las medidas establecidas en las últimas horas, ¿cuáles fueron las medidas de las últimas horas? Las que estaban en algún plan de acción que estaba evaluando alguna situación que no sabemos si evaluaba complejidad o criticidad. Y dice, con el fin de garantizar el abastecimiento durante el mes de mayo, 3 de mayo al 31 de mayo, a mí me da 28 días de agua. Y no hay evaluación. Entonces no sabemos si era crítica, si era incambiada, si era compleja o si era extremadamente compleja o alguna otra clasificación. El 5 de mayo levantan la excepción de cloruros a 7,20 y de sodio a 4,40. De nuevo, ¿en función de qué? ¿De la complejidad, de la criticidad, de que se le despertó alguna alerta? ¿Qué pasó? El 10 de mayo, sigo con el informe de la OCE, dice, se están haciendo los máximos esfuerzos para preservar la reserva. En ese momento la reserva estaba en 8 millones de metros cúbicos. ¿Qué es el máximo esfuerzo? ¿El máximo esfuerzo de qué? ¿Había un mínimo esfuerzo? ¿Había un mediano esfuerzo? ¿En qué se mide el esfuerzo para la OCE? ¿En qué están midiendo? ¿Qué es lo que están evaluando? ¿Con qué parámetros? ¿Con qué metodología? ¿Qué acciones se disparan con el máximo esfuerzo? ¿Cambió el plan de acción? ¿Se les dispararon riesgos nuevos? No se entiende. No se entiende. Cuando yo quería compartir otra gráfica que es elocuente. Eso se hizo con imágenes de satélite
tratadas con inteligencia artificial y lo que muestra es cómo se van secando India Muerta, Paso Severino y Canelón Chico. En la medida que va pasando la gráfica, que va corriendo el tiempo, eso que ustedes ven bajar es el agua que se seca. Y eso se podía evaluar, Empieza a bajar, si ustedes miran, más allá de todo lo que la OCE ya sabía, empieza a bajar abruptamente en enero. Eso se puede analizar, eso es información que uno analiza para tomar decisiones de gestión. Si no, lo que pasa es que uno está improvisando. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que se viene describiendo una situación crítica, pero no se gestiona un estado de crisis. No hay indicios de que se haya gestionado una situación crítica en forma seria, usando herramientas que dieran certezas. Porque miren lo que pasa. Cuando uno maneja la información en forma seria, en forma de método, en forma sistemática, da certezas. Porque un dato malo es mucho peor que ningún dato. Porque da lugar a las interpretaciones, a las imaginaciones. Ya podemos cortar. No podemos cortar. No, déjamelo un ratito ahí. Ahora, si evaluando una misma situación, yo utilizo una clasificación de crítica, otro día de incambiada, otro día de compleja, otro día de extremadamente compleja, ¿cómo entiendo como ciudadano cuándo tengo que comprar bidones? ¿Compro bidones cuando es crítica? ¿Cuando es compleja? ¿Cuando es extremadamente compleja o cuando permanece incambiada? ¿Cómo me manejo? Porque cuando hay responsabilidades de gestión, no se adjetiva la situación. La situación se evalúa, se mide, se analiza. Se analizan las evidencias, se actúa trabajando con evidencia. Por supuesto, además se informa a quienes están siendo afectados, ¿no? Después viene la comunicación del gobierno. El 11 de mayo, cuando la OCE nos decía que había 8 millones de metros cúbicos, cuando había bajado todos los mínimos históricos. En ese momento dice, nos reunimos en la torre ejecutiva, los ministros de Salud Pública y de Desarrollo Social, con el presidente de OCE, vamos a tomar algunas medidas, vamos a hacer un grupo coordinador compuesto por diferentes instituciones, MIDES, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Economía y Finanzas, OCE, para hacer un monitoreo integral de la situación. Yo les pregunto, ¿qué rol tiene cada uno en este grupo? ¿Qué hicieron? ¿Cuál es la forma de funcionamiento? ¿Cada cuánto se reúnen? ¿Quiénes van? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuáles son los parámetros que evalúan? ¿Cuál es el plan de trabajo? ¿Qué es lo que están monitoreando? Pues sería bueno saber, hacen un grupo, qué es lo que van a hacer. ¿Van a evaluar en 30 días las medidas? ¿Cuándo las van a evaluar? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Con qué parámetros de control están gestionando esta situación? Y después me gustaría saber cómo es la situación hoy. ¿Es crítica? ¿Es incambiada? ¿Seguimos con parámetros de complejidad? Porque el Ministerio de Salud Pública dice que no puede haber cortes en el suministro porque no se puede aumentar el riesgo bacteriológico de la red. Macanudo. ¿Van a poder sostener los valores por debajo de los máximos de cloruros y de sodios sin reservas en Paso Severino y sin que haya cortes que aumenten el riesgo bacteriológico? ¿Y saben por qué me preocupa esto? Porque si yo miro la información pública de OCE, que no la publicó la OCE, que se publicó después, a partir del esfuerzo en la Intendencia de Montevideo, yo lo que veo es que hace 2 meses que Paso Severino alcanzó su mínimo histórico. 3 veces alcanzó el mínimo histórico, el mínimo. Otro más abajo que el mínimo, otro más abajo que el mínimo y otro más abajo que el mínimo. Y cuando leo la prensa, resulta que hay un montón de meteorólogos que dicen que puede llover en mayo, pero que probablemente esa primera lluvia se las absorba el suelo, así que va a demorar bastante en ir a los cauces, y que si queda algo para aumentar los caudales no va a mover la aguja. Entonces, sería importante tener información pública de calidad, porque entonces podríamos incluso pensar en propuestas de innovación o de colaboración desde la sociedad civil, desde actores privados, desde la academia. Por lo menos también se podría haber hecho un informe como el que se hizo en la declaración de la emergencia agropecuaria, que tiene un muy buen análisis de impacto, quiero decirles. Miren, la Intendencia de Montevideo ha sido la única institución que publicó datos de los muestreos y que digitalizó y los puso a disposición. No vale decir que no se van a traspasar los límites, pero no publicar los datos que verifican eso. No es serio, no es serio. Cuando miramos
las muestras tomadas al 15 de mayo, lo que vemos es que se están yendo por encima de los máximos. Y no es porque los tanques estén sucios. No es porque los tanques estén sucios, porque solamente 2 de esas policlínicas tienen tanques que están limpios y son, de hecho, las que dan un 50% más abajo. No es por los tanques. Vamos a aclarar por las dudas. Entonces, yo puedo sentarme acá y tratar de hacer una mirada política desde un charco de barro. Yo puedo intentar entender las confrontaciones políticas que puede llevar a la bancada de gobierno a que le dé tirria a la intendenta de Montevideo. Ahora, yo quiero levantar la mirada del charco, porque es lo que corresponde realmente. Y también es de orden aclarar que la Intendencia de Montevideo lo que viene haciendo es actuando de acuerdo a las responsabilidades que le dio la ciudadanía, ni más ni menos, porque es lo que corresponde. La Intendencia está mostrando los datos cada 48 horas, los datos sobre las condiciones del agua en Montevideo, es lo que le corresponde. La Intendencia de Montevideo salió primero que nadie a implementar medidas para cumplir con las recomendaciones hechas por el Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué? Porque es lo que corresponde. Las intendencias de Montevideo y de Canelones fueron a una reunión que convocó el gobierno a colaborar. La Intendencia de Montevideo fue con 20 medidas que eran factibles para colaborar con el gobierno nacional. Esta bancada, señora presidenta, esta bancada que hoy interpela, también trajo ideas para discutir. Y la bancada de la coalición no nos dio sus votos para que pudiésemos tener esa oportunidad. El Frente Amplio colabora, claro que sí. Claro que colabora. Es lo que hemos venido haciendo en este tiempo. Pero la verdad que a veces es difícil, porque la información no está, porque no tienen datos para intercambiar y porque se empacan en tener razón todo el tiempo. El Frente Amplio plantea soluciones, pero después salen a decir que queríamos llenar el Santa Lucía con agua mineral, que las muestras del agua que se tomaban en las policlínicas tenían los tanques sucios y que la culpa de que el gobierno no haya gestionado bien esta crisis hídrica se delante de la arena. Es difícil así. Pero miren, pese a todo eso, este gobierno no es solamente el gobierno de quienes lo votaron. Este es el gobierno de todas y de todos. Y cuando abrimos la canilla y el agua está salada, no importa a quién votamos. El gobierno hoy tiene que tomar las riendas de la situación. ¿Por qué? Porque es lo que le corresponde. Y tienen que dejar de hacer pataletas en el barro y ponerse a trabajar en serio. La mano del Frente Amplio, señora presidenta, está tendida, estuvo siempre tendida. Las intendencias que gobiernan la mayor cantidad de gente de este país están trabajando desde antes del gobierno y colaborando, porque esta situación no es para improvisar. Y tampoco es para andar haciendo probitas con el agua del baño. Hay que trabajar y trabajar en serio. Muchas gracias, señora presidenta.